Entonces, saludamos a los que se conectan a las redes sociales, a los que hoy, Señor, oh Dios, tienen la oportunidad de escucharnos y tal vez los que más adelante también puedan hacerlo. Que la palabra traiga hoy refrigerio a sus corazones y sea de gran bendición para sus vidas. Así que invito a la iglesia que se ponga en pie. Vamos a leer la palabra del Señor. Y esta palabra la encontramos en el libro, en la carta a los Colosenses. Hoy vamos a trabajar con la carta de Colosenses. En el capítulo 1, versículo 1 en adelante, vamos a leer entonces la palabra del Señor. ¿Ya la tenemos? Bueno, dice así. Alguien que estire la mano y voltee la pantalla. Así. Bueno, ya tenemos entonces carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 1. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y del hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecíos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Puede sentarse, amada iglesia. El título, una iglesia digna ¿de qué? Digna. A mí me gustaría que repitieran con más ahínco. Una iglesia digna de imitar. Dejé ahí esa imagen. Eso es lo que queda. Digamos lo que es Colosas hoy. Eso ya prácticamente ahí existen, son las ruinas. Ya todo con el tiempo. Fue una ciudad muy donde había mucho comercio, donde había mucha actividad, pero estaba también cerca de Éfeso y cerca de la Odisea. Pero esta iglesia, con el tiempo, y es para que ustedes se den cuenta que a veces nosotros pensamos que las cosas en la vida no cambian, y resulta que cambian. Ya hoy solo queda el recuerdo y quedan algunas partes de lo que fue esta ciudad,
y de lo que quizás donde se hizo la iglesia, que fue en la casa de Epafras, quizás hoy no haya nada. Entonces todo el tiempo, todo pasa y deja, y el tiempo solo deja las huellas de lo que un día fue grande y de lo que un día fue muy importante en ese tiempo, pero ya hoy solo queda el recuerdo de lo que fue Colosas, la ciudad de Colosas. Y quiero que hoy miremos la parte. Esta fue una carta escrita en la prisión. Esta es una de las cartas que escribe Pablo en prisión. Es más, Pablo no conoció a los hermanos personalmente. Quien le lleva noticias a Pablo en la cárcel, todo indica que Epafras es el que lo visita y le cuenta lo que está sucediendo. La iglesia, todo indica que la fundó Epafras. Epafras fue el que allí comenzó en su casa la iglesia. Y algo otros tal vez hermanos se dice que estuvieron el día de Pentecostés, y en el día de Pentecostés algunos de ellos y regresaron a sus, como pasó con la iglesia de Roma, y algunos regresaron a sus lugares de origen y allí comenzaron a hablar del evangelio de Cristo. Y la iglesia estaba muy bien y estaba prosperando esta iglesia. Pero siempre, como en todo sucede, aparece el enemigo que siempre trata de desviar a la gente de lo que es la parte importante del Señor. Comenzaron, y como es ya normal en todas las cartas, encontramos que aparecen ¿qué? Los que llevan las falsas doctrinas, y sobre todo en esta iglesia fue afectada mucho por el gnosticismo, que era lo que más en ese tiempo había, que era el gnosticismo. Entonces, mis amados hermanos, más sin embargo, lo importante de la iglesia no es dónde esté ubicada, ni en el estrato en que esté ubicada, ni la clase de personas que estén allí, sino lo importante de una iglesia hoy es la que vive realmente la vida en Cristo Jesús. Amén. Y vamos a mirar, porque dice, hoy vamos a mirar, esta iglesia se caracterizó por algo muy importante y que de lo cual hoy quizás mucha parte de la iglesia no tiene. Esta iglesia se caracterizó por la fe, el amor, el fruto, la esperanza y también el crecimiento. Y como le digo, interesante que allí no había un hombre, ni había un apóstol, ni había un profeta, ni había un pastor, nada de eso. Lo que había allí era un hermano llamado Epafras, que fue el que fundó, el que abrió la puerta de su casa. Por eso es que yo a veces les digo a ustedes, hermanos, no se les olvide, pero para este año parece que ha sido muy difícil, y es las casas de oración. Las iglesias en el tiempo de Pablo, digamos en el tiempo de los discípulos, las iglesias no eran como estos lugares. Normalmente funcionaban en casas, comenzaban en casas. No habían los templos, habían sí sinagogas, pero las sinagogas tenían capacidad para 15 personas, 10, 15 personas. No eran sitios grandes. Pero aquí vemos cómo era un hermano, un líder que los guiaba. No estaba el superapóstol, no estaba el superprofeta, no estaba el arcángel, ni nada de esas cosas. Cuando una iglesia quiere seguir a Cristo, la sigue. Amén. Cuando una iglesia quiere buscar a Cristo, la busca. Amén. Así esté el pastor, haya pastor o no haya pastor, haya líder. Una iglesia, cuando siente la necesidad de Cristo, lo busca. Amén. Y eso tenía esta iglesia de Colosas. Lo mismo pasaba con la iglesia de Roma.
Roma, en la iglesia de Roma, no nadie la fundó, no se conoce el fundador. Pablo no fue el fundador. Pablo sí escribe la carta más grande que se ha escrito en cuanto a doctrina, pero Pablo no la fundó. Y todo se cree que la fundaron los hermanos que llegaron o estuvieron en Pentecostés también y llegaron allí con esa hambre y ese deseo de darla a conocer la palabra a los que no la conocían. Entonces, mis hermanos, aquí podemos ver cómo realmente una iglesia no depende del pastor. Una iglesia no depende si el pastor está o no está o quién es. No, depende del amor que usted tenga por Cristo Jesús. Amén. Está por el deseo y el anhelo de seguir a Cristo. Porque hay partes que se le da más relevancia a la persona encargada, sea profeta, apóstol, sea lo que sea, a ese se le da más relevancia que a Cristo. Y en una iglesia lo que tiene que prevalecer y tiene que sobresalir es Cristo. Amén. Yo a veces le digo, Señor, que no me vean a mí, hablando de la enseñanza, que no me vean a mí, sino que te vean a ti, Señor, a través de la palabra. Porque yo no soy nadie, yo soy uno más dentro del reino de los cielos, dentro del reino de Dios, soy un obrero más. Y me llama la atención cómo esta iglesia funcionaba sin tantas arandelas. No, tal vez no había quien tocara, pues ahí cantaban un himno que era la costumbre en ese entonces. Ahora no, ahora si no hay un grupo grande, si no hay luces, y si no hay batería, y si no hay guitarra, y si no hay piano, y si no hay congas y todo esto, entonces la alabanza no funciona. Esta iglesia no tenía todas esas cosas. Lo que sí tenía esta iglesia era amor por la obra de Cristo. Amén. Y vamos a ver 3 cosas características que tenía esta iglesia. Dice la palabra en el versículo 4, y habiendo oído, ¿de qué? ¿De vuestra qué? De vuestra fe. En otras palabras, esto era una buena noticia. Cuando a uno le dicen que la iglesia tiene fe, es una buena noticia. Cuando a uno le dicen que la iglesia se mueve por fe, eso alegra, eso goza. Cuando uno ve que la iglesia tiene fe y que esa fe se ve expresada en obras, esa fe se ve expresada en el apoyo, esa fe se ve expresada en todas las actividades que se hace. Que si vamos, porque yo he escuchado que vamos a evangelizar y no deja de haber uno o varios que dicen, ay no, pero eso no se convierte en nadie. No, pues así no se va a convertir nadie. De lógico que no. No, ya porque vamos por allá pasamos. Pues por Samaria pasó Jesús y los discípulos. Y no se convirtió ninguno. Antes los echaron a los discípulos de Samaria. Que fue el día que Juan le dijo a Jesús que se hacían descender fuego del cielo. Pero después llegó ¿quién? Felipe. Y hasta los brujos se convirtieron. Y también antes había estado ¿quién? La mujer samaritana. Mujer, por lo que tú has dicho, creemos. Y fueron y buscaron a Jesús y le dijeron, sí es verdad lo que tú dices, mujer, este es el Cristo. Eso es lo que necesitamos, que la fe se vea expresada. ¿En qué tenemos que hacer? Hombre, que tenemos situaciones diversas, situaciones difíciles, sí. Como le dijo Jesús a los discípulos, ¿dónde está tu fe? Cuando se formó la tormenta en el mar,
¿Dónde está tu fe, hombres? Hombres de poca fe. Y la iglesia de hoy adolece de mucha fe. Adolece de falta de fe. Porque uno se da cuenta a veces que cuando uno habla algo, muchos lo dudan. Y aquí ha habido milagros. Aquí ha hecho Dios sanidades. Aquí ha hecho Dios restauraciones. Mas sin embargo, nos cuesta tener fe para que un alma se convierta. Dudamos de un alma. Y a veces decimos, no, ese es fulano de tal, ese ha sido esto y lo otro, ese no se va a convertir. Ese no, mi hermano. El único que sabe quién se convierte y quién no se convierte se llama Dios. Él es el dueño de todo y Él es el que tiene el conocimiento absoluto y total de las cosas. Y esa fe no puede ser una fe sola, porque como dijo Santiago, muéstrame las obras por tu fe. Porque tú puedes decir, yo tengo fe, pero si no le veo fruto, por ejemplo, entonces ¿dónde está tu fe? Y dice también en el versículo 4, he oído, póngame cuidado, si es lo que dice Pablo no está diciendo he visto, sino que he oído de vuestra fe en Cristo Jesús. O sea, creían firmemente en Cristo Jesús. Creían firmemente que Cristo era el Salvador. Ahora, ¿y de qué? ¿Y de qué? Y del amor que tenéis, ¿por quién? Por los hermanos. Era una iglesia que amaba a los hermanos. Aquí Pablo la carta la está enviando a una iglesia. No le está enviando la carta a unos inconversos, no. Está hablando de un grupo o una comunidad que tenía fe en Cristo Jesús. Y entonces, mis hermanos, yo cuando tengo fe, esa fe tiene que llevar amor. Cuando yo tengo fe en Cristo Jesús, porque la fe aquí habla de la fe en Cristo Jesús. Creían firmemente en Cristo, y dice, y del amor que vosotros tenéis, ¿por quiénes? Por los hermanos. O sea, la iglesia tiene que, si usted tiene fe en Cristo, pues tiene que tener amor por el hermano. Porque Cristo hizo todo por amor, Dios es amor. Entonces, si yo hablo de Cristo, hablo de amor también. Y si yo tengo fe en Cristo, eso tiene que llevar también amor. No, yo sí creo, yo creo firmemente en Cristo, pero no me la voy con el hermano. Aquí hay dos cosas importantes que la iglesia de Colosas tenía: fe y amor. Amor por el hermano. Amor por aquel, tal vez era una iglesia o tal vez debía ser una iglesia que apoyaban mucho entre hermanos. Se apoyaban mucho de los unos con los otros. Estaban los unos pendientes de los otros. ¿En qué podemos ayudarle, hermano? ¿En qué podemos orar por usted, hermano? ¿O no? ¿Cuántos le dicen al hermano, no me vayan no digan, tranquilos? Pero uno se pregunta, ¿cuántos le dirán a un hermano, ¿usted necesita que llore por usted? Sí. No, permítame dudarlo, pero bueno, la duda. ¿Por qué? Porque la iglesia se acostumbró a, yo hago mi territorio, marco mi territorio y pare de contar. ¿Que la hermana está enfermo? Bueno. ¿Quién sabe por allá qué haría? Pero ¿dónde está el amor que se refleje en que usted le diga, hermano, necesita algo? ¿En qué quiere que lo apoye, hermano? ¿O cuántos hermanos, sin que nadie se vaya a molestar? Aquí, ¿cuántos le dicen a un líder de un ministerio o a los mismos pastores, ¿en qué queremos que le apoyemos? ¿En qué quieren que hagamos? ¿Qué queremos que hagamos? ¿Cuántos líderes, cuántos directores de ministerios han recibido de otro hermano
una propuesta como esa. Hermano, ¿usted quiere qué necesita en el ministerio? ¿Usted qué necesita en su ministerio para yo orar por eso? Sí. Si es así, me alegro y doy la gloria y la alabanza a Dios, porque todo está excelente. Porque ¿dónde está el amor? Si hay fe, hay amor. Ustedes recuerdan que en el capítulo, en Primera de Corintios, capítulo 11, 2 y 13, 14, y creo que los que han estado en los talleres les expliqué, ahí hay algo muy interesante. En el capítulo 12, Pablo habla de los dones del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero luego, en el 13, ¿de qué habla? Del amor. Y luego en el 14, ¿de qué habla? Del don de lenguas. Y ahí dice, si yo hablar en lenguas angelicales y hablar de todo esto y no tengo amor, ¿qué vengo a hacer? Nada, bueno, miremos. Ay, Corintios está ahí cerquita de ustedes. Cerquita. Miremos un momentico, Primera de Corintios capítulo 13, y verá que nos da a entender bien la palabra del Señor. Capítulo 13 dice, si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como ¿qué? Como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, no hace sino bulla, no más. Y si tuviese profecía y entendiese todos los ministerios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y nos podíamos quedar leyendo ahí el resto. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve, hermano. Luego habla del don de lenguas del capítulo 14. Tú puedes hablar lenguas. Tú puedes cantar, tú puedes decir, tú puedes levantar las manos y todo lo que sea. Pero si no tienes amor, hermano, la iglesia fue fundada por el amor de Cristo. Jesús vino a la tierra para darnos la salvación por el amor de Dios a nosotros. Por lo tanto, la iglesia tiene que estar centrada en el amor de Dios. Entonces, mis hermanos, podrías hablar muchas lenguas, les dice Pablo. Por eso les coloca en la mitad de los 2 capítulos el 13 para decirles, pueden hablar todos los dones. Usted puede tener todos los dones, que eso no los tiene nadie, pero solo Jesús los tuvo. Tal vez Pablo, quién sabe. Tú puedes tener todos los dones y puedes hablar en lenguas, todo lo que quieras, pero si no tienes amor, nada es. Y el amor se manifiesta. Eso es como el que le dice a la esposa, yo la amo, pero tiene otra. O como el esposo o la esposa que le dice, yo te amo, pero tiene otro. Eso es la misma. O sea, usted tiene que hablar con realidad lo que es las cosas. En el versículo 6, ¿qué dice? Que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. O sea, mire, la iglesia tenía fe, tenía amor. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor. Esta iglesia tenía, por eso les estaba hablando de una iglesia digna de imitar. Estaba hablando de la iglesia que tiene amor, que tiene fe, tiene amor, pero da fruto y crece. Y dice ahí la palabra que crece porque conoció y entendió la gracia de Dios. ¿Cuántos entendemos que hoy estamos aquí sentados? ¿Y cuántos saben que son salvos porque la gracia de Cristo se manifestó en nuestras vidas? Si es lo primero que nosotros tenemos que entender, es la gracia divina.
ese regalo que Dios nos dio, aún sin merecerlo, estando muertos en delitos y en pecados, estábamos en tinieblas, estábamos condenados, pero Cristo hizo la obra para liberarnos de todo esto. Ese es el regalo, la gracia divina que ha sido derramada sobre nuestras vidas. Dele la honra y dele la gloria a Dios. Sea el Señor bendito. Desde el día que oíste y conociste la gracia es decir, ellos conocieron. Yo a veces, usted no ha visto una persona normalmente cuando se convierte. Normalmente esa persona es el primero que llega. ¿Sí o no? Le habla a todo mundo. Trae Biblia. Los ya antiguos se les queda la Biblia. Y aquí dice que los de Colosenses, volvamos al versículo, dice que ha llegado a vosotros así como todo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día. Es decir, ellos conocieron a Cristo, entendieron la gracia divina, inmediatamente se pusieron a trabajar en la obra y a dar ¿qué? Fruto. Entendieron la gracia, dijeron: gracias, Señor, yo soy salvo, y lo mínimo que yo puedo hacer es, Señor, servirte. Lo que menos que puedo hacer yo es, Señor, servirte en algo que puedo hacer por ti, porque lo que tú has hecho no tiene ninguna comparación, no tiene precio, no tiene nada de eso. Es algo que nadie puede darlo sino tú, Señor. Ese es el sentido de entender la gracia divina, de que tenemos que agradecer lo que Dios ha hecho, y en compensación no, porque es que nosotros no tenemos nada para darle al Señor. Pero por lo menos cuando el Señor te llama, te dice: ven para que me sirvas. Y eso entendieron los de Colosenses. Los de Colosas entendieron que esa gracia que había caído en ellos, los llevaba a un compromiso con Cristo, cuál era el hacer la obra y salir, porque la iglesia crecía. Ahora el versículo, miremos Juan 15:6. El hermano Juan 15:16. Óigame bien: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y ¿qué? Y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Aquí hay otro versículo para hacer un taller, porque de acuerdo a lo que dice aquí, dice: para que lleve fruto y permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre. Hay mucha gente que está pidiéndole al Padre y vive pidiéndole al Padre, pero ¿llevas fruto? ¿Estás haciendo algo en la obra? ¿Estás haciendo algo? Porque a veces pensamos que el Señor simplemente es tocar a la puerta y el Señor de una vez nos va a abrir. Hay fruto en tu corazón, hay fruto en ti, hay fruto en la obra de Cristo, para que puedas decirle: Señor, aquí dicen en Juan que todo lo que pidieres lo darás. Ojo, y yo les he explicado en los talleres, eso de tanto versículo solo, suelto, nos lleva a confusiones, y ya les he explicado que hay muchas cosas que Dios puede hacer por nosotros y Él va a hacer, pero depende de nosotros. ¿Cuándo das tú? Y muchos esperan promesas, pero toda promesa tiene una demanda. Toda promesa tiene una demanda, y todo el mundo vive esperando las promesas, pero sin que tengamos que hacer ¿qué? Nada. Que todo sea bonito, bacano, rápido, así como que yo no tenga que esforzarme mucho, sino que todo me llueva del cielo, me caiga del cielo. Lo único que bajó del cielo así todas las mañanas era el maná.
pero por la voluntad de Dios para cumplirle un pacto al pueblo de Israel, cual era que los iba a sostener en el desierto. Mas sin embargo ellos tenían que salir ¿a qué? A recogerlo. No les caían las tazas de la casa, no les decía saquen la taza en la noche, pónganla en el techo de la casa o pónganla ahí en el patio y al otro día amanece llena. Tenían que salir a recoger el maná. Entonces lo primero que estamos viendo es las tres características que tiene la iglesia de Colosas. ¿Cuáles eran? A ver, fe, amor y el fruto. Daba fruto. Entonces cuando yo tengo fe y tengo amor, pues doy fruto. Así de sencillo. Pero si le falta una de estas dos, una ave tiene dos alas, ¿o no? ¿Será que sin una ala puede volar? No puede volar. Ahora vamos al segundo punto. Entonces estamos viendo las tres primeras características. Vamos al versículo 9. Perdón, que es que se me 9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, mire, si usted hace un estudio de ese capítulo, del capítulo 1, ¿cuántas veces va a encontrar la palabra oímos? Y la palabra Dios también la va a encontrar varias veces. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí está hablando de un conocimiento. Ojo con esto, esta palabra conocimiento aquí es conocer la voluntad de Dios. Es conocer o tener el conocimiento de Dios, conocer la verdad o la voluntad divina de Dios. Una iglesia, si no procura, una iglesia si no se esfuerza por conocer de Dios, pues no va a crecer. Si una iglesia no se esfuerza por el conocimiento, aquí dice, usa tres palabras, creciendo en el 9, y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí la palabra no está diciendo que el deseo era que fueran muy inteligentes para construir, para hacer, para viajar, en fin. Lo que está diciendo es en el conocimiento de ¿quién? En el conocimiento de Dios. ¿Cómo conozco yo a Dios? Es una pregunta que se puede hacer mucha gente. Hay algunas formas de conocer a Dios. Y yo creo que la más importante de conocer a Dios está en la palabra del Señor. Ese conocimiento yo lo adquiero por la lectura de la palabra, por la escudriñar las escrituras. Esa palabra, ese conocimiento yo lo adquiero por eso, solo por eso. Ahora, la oración me lleva a una intimidad con ese Dios que conozco. Cuando yo leo la Biblia, entiendo que necesito una comunión con el que me mandó esta carta o con el que me mandó esta palabra. Aquí está la revelación del Señor, esta es la revelación de Dios. Y Él se manifiesta a través de su palabra y se da a conocer a los hombres a través de su palabra. Entonces, yo necesito tener comunión con ese dueño, digamos, o con el autor, con el que reveló todo esto que es Dios. Yo necesito tener comunión con Él, para que en esa comunión que yo tenga con Él y la lectura de la palabra que me da el conocimiento, yo pueda tener crecimiento espiritual y a la vez tengo sabiduría. Así que, mis hermanos, por eso los de Colosas me encanta que quizás, si pudiéramos decir, parecido a lo que sucedió con la iglesia de Berea, que era una iglesia donde predicaban hombres como Pablo, como Silas y quizás, no sé, Pedro, tal vez, no sé quién otros, pero ellos, a pesar de que llegaban estos hombres que eran los más importantes en la evangelización y en el conocimiento de la palabra de Dios, ¿ellos qué hacían?
escudriñaban otra vez. Aquí no, hoy en día no. Hoy en día miran cualquier cosa por internet y ellos lo que dicen es, el pastor está equivocado. Vea lo que dicen aquí en internet. El pastor nos está hablando mal. El pastor no nos está enseñando bien porque aquí en internet mire lo que dice. Cuando yo escucho a otro, si quiero saber si es realidad o verdad, ¿a dónde tengo que ir? Tengo que ir a la palabra de Dios. A mí a veces la gente me dice, y es que dijeron, y es que el hombre dice, y el hombre dijo, y el científico dijo, y el jurano dijo, y yo le digo, ¿y qué dice la palabra de Dios? Vamos a la palabra de Dios. Ahí es donde yo me tengo que soportar, porque la palabra es la verdad de Dios. Y entonces ella es la que me va a dar a mí la luz. Si el que está hablando allá, o el que habló allá, realmente es, o está en lo cierto. Porque uno escucha muchas cosas. Por ahí hay un video rodando en estos días de alguien que está cuestionando el Nuevo Testamento. Señor, perdónalo, tenga misericordia de él y ojalá se arrepienta. Porque uno no puede lanzar juicios y se ve que sí ha leído. O sea, el tipo se ha leído, ¿para qué? No vamos a decir. Pero le da unos, o sea, ha leído, pero cuando tiene que darle el discernimiento o darle la interpretación correcta, se desvía mucho. Entonces, mis hermanos, lo que tenemos que hacer nosotros es que la palabra de Dios tiene el conocimiento que nosotros necesitamos. Y miremos Romanos 12:2. Creo que es un versículo que ya ustedes se lo saben de memoria. No os conforméis a ¿qué? A este siglo. O sea, no se conformen con lo que oyen. No se conforme con lo que le dicen. No se conforme con lo que escucha. No se conforme con lo que ve. Sino mire lo que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Pero es que ahí viene el problema. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero como resulta que nos gusta hacer nuestra voluntad, cuando Dios nos dice cómo debemos hacer las cosas, nos parece que el Señor está equivocado y yo tengo la razón. Y yo soy el que sé qué es lo que tengo que hacer. Pero mis hermanos, aquí dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, nuestro entendimiento tiene que ser renovado, mis hermanos. ¿Cómo renuevo yo mi entendimiento día a día? A través de la palabra de Dios. Por eso, si usted no lee la Biblia todos los días, si no la estudia, no está renovando el entendimiento, ni está alimentando su vida espiritual, mi hermano. No nos engañemos. No nos engañemos. Hoy es un tiempo, o este tiempo, discúlpeme la redundancia, es muy complicado. Porque lo que se ve, todo lo que se está viendo, es tremendo, es todo, se ve un desajuste en el ser humano total. ¿Y qué tengo yo que hacer? Yo no puedo copiar de lo que hace el mundo. Yo no puedo agradarme de lo que hace el mundo. Yo no puedo aliarme con el mundo. Yo debo anunciarle al mundo a Cristo Jesús como el Salvador, pero no puedo aliarme, no puedo tener cosas del mundo, porque el Señor ya me rescató de las tinieblas, porque ya me sacó de la oscuridad, porque ya me sacó o me quitó el velo que tenía delante de mí, que no dejaba ver la luz de Cristo. Entonces, mis hermanos, dice de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Es decir, ¿cómo conozco yo qué quiere Dios que haga hoy? ¿O qué debo hacer yo hoy?
Para yo conocer qué debo hacer, qué me conviene y qué no me conviene, yo tengo que leer la palabra para que mi entendimiento sea renovado día a día. Y entonces ahí se manifiesta la voluntad de Dios y conozco la voluntad de Dios, la cual es agradable. O sea, que no te trae dolor ni tristeza y es perfecta. Él no falla. Nosotros sí fallamos. ¿Por qué tantos cristianos se estrellan? Porque a pesar de que leen la Biblia, a pesar de, Señor, a mí me parece que yo debo hacer es así mejor. Tomo mis decisiones sin consultar a Dios. Es mucho el pueblo de hoy en día que toma decisiones sin consultar a Dios. Y cuando tú no consultas a Dios, tienes el 99.9% de posibilidades de equivocarse. Pero cuando yo pongo, y sabe, quizás algunos no lo hacen por el temor ¿a qué? A que toque hacer lo que el Señor dice. Porque yo estoy pensando hacerlo así, pero si el Señor me dice que lo haga así, y eso me cuesta, porque otra de las cosas es eso, que queremos que Dios nos hable, pero nos hable cosas bonitas, y menos que nos vaya a pasar por el desierto. Entonces ahí viene el problema de cuando nosotros pensamos que la voluntad de Dios, no, la voluntad de Dios no es la mía. Hermano, entonces, y miremos el versículo 10. El versículo 10 de Colosenses, disculpen, voy para Colosenses otra vez. Para que andéis conforme digno del Señor, agradándole, ¿qué? En algunas cosas. No, pero ese todo estuvo muy bajito. ¿Agradándole en qué? En todo. ¿Y qué demás? Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vuelve y habla el 10 del conocimiento de Dios. Era lo importante, y lo que Pablo le decía a la iglesia, lo importante es que ustedes aumenten, si se puede decir, el conocimiento de Dios. Y me llama la atención que andéis como es digno del Señor. O sea, el cristiano tiene que andar rectamente. Estamos muy llenos y conocemos, y ustedes conocen más que yo. A mí no me, la gente que dice soy cristiana, yo voy a la iglesia, pero cuando usted ve la vida no refleja ese Cristo que habla la Biblia. Y dice claro aquí que nosotros, dice, agradándole en todo, o sea, andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, en cómo hablas, cómo te comportas con el prójimo, cómo te comportas con tu esposa, cómo te comportas con tu esposo, cómo te comportas con tus hijos. Todo eso tiene que llevar el cristiano verdadero. ¿Cómo me comporto yo en la empresa? ¿Qué testimonio doy yo en la empresa? ¿Qué testimonio doy en el barrio donde vivo? ¿Qué testimonio doy en la universidad? ¿Qué testimonio doy en el colegio? Jóvenes, chicos. ¿Cuántos dicen en el colegio, mi mamá es cristiana? ¿Y usted cómo es? Un poquito por ahí, sueltecito. En la universidad, mis hermanos, tenemos que llevar la imagen de Cristo. No podemos mancharla, no podemos quebrarla. ¿Usted se ha mirado en un espejo partido? Oiga. Bueno, te vas a mirar, ¿verdad? Interesante, está escuchando, ¿sí ve? ¿Sí ve los niños cómo son? Usted los ve y pareciera que están distraídos. O sea, usted los ve, ellas se están moviendo ahí, pero el otro está allá. Pero usted sabe que ellos están, ¿qué? Regresando. Entonces, mis hermanos, si usted se mira cómo se ve su rostro, cuarteado, se ve feo, desfigurado. Dice la Biblia que la imagen de Dios fue, porque nos hizo imagen y semejanza, al hombre lo hizo imagen y semejanza, pero esa imagen se distorsionó ¿cuándo? Cuando el hombre pecó. ¿Qué distorsiona la imagen del ser humano? El pecado.
Y al distorsionar el pecado, la imagen, entonces, pues hermano, no estamos dando realmente el testimonio que tenemos que dar. Entonces, llevando fruto, y vuelve otra vez, de en toda buena obra, en todo lo que haga, mi hermano, se vea la diferencia. No importa que esté rodeado de gente vulgar, lo que sea, mi hermano. Yo les he dicho a ustedes, y en algunas veces les he dicho, yo tuve una experiencia y fue durante los 4 años que estuve en la Asociación de Padres de Familia del colegio donde estudió Gabriel. Un colegio de 2.200 estudiantes. Y yo tenía que asistir a ciertas reuniones por la misma necesidad. Y allá había de todo. Pero yo marcaba la diferencia al punto que todos me respetaban y sabían quién era yo. Porque estés donde estés, tú no puedes desfigurar la imagen de Cristo. Usted tiene que dejar la imagen de Cristo en alto. No importa donde estés. Entonces, mis hermanos, uno respeta a las personas y las personas lo respetan a uno. Uno aprende a dar para que también reciba. Llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento, creciendo en el conocimiento de Dios. Es importante el crecimiento en la vida cristiana. Si no hay crecimiento, mi hermano, te quedas espiritualmente muerto. Ahora, versículo 11, porque se me fue el tiempo. Aunque todavía no hay vía, ¿no? Bueno, sigamos porque todavía, sí, no nos afanemos mucho. Versículo 11. Dice, fortalecidos ¿en dónde? En todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longevidad. Oye, hermano, nos tenemos que fortalecer ¿en quién? En Cristo. Yo me fortalezco en Cristo, ¿para qué? Para vencer. Todos pasamos por tiempos, momentos críticos y difíciles, pero mi fortaleza está en Cristo. El ir a Cristo, el ir a Dios, el orar, el arrodillarme, el clamar, me da fuerzas para vencer. Y para eso hay que tener paciencia, mi hermano. Pero no como muchos dicen, aquí como el santo Job, paciente, esperando aquí. No, mi hermano, yo no voy, yo tengo que moverme, yo tengo que venir a los tiempos de oración los martes. Los miércoles, el último miércoles de cada mes, aquí el servicio es de oración, pero es cuando menos vienen, porque todo indica que no quieren vencer el problema que tienen, sino que el problema los venza y los tenga esclavos. Tenemos que cambiar. Si quieres vencer, te tienes que fortalecer en el Señor. Él te dará las fuerzas. Él es el que puede poner en nosotros la capacidad de salir adelante independientemente del problema que tengamos. No hay problema grande para el Señor, ¿o sí? Para nosotros puede ser la tormenta más grande que podemos estar pasando. Puede ser que el barco esté hundiéndose, pero para el Señor no es imposible nada. Pero tenemos que fortalecernos en Él. Si usted quiere por sus propias fuerzas, pues hermano, le cuento que usted va a perder el tiempo, va a terminar con úlcera, va a terminar con hernia y todas esas cosas de hacer fuerza, y angustiado y estresado, porque no sabemos poner las cosas en manos de Dios y recibir las fuerzas de parte de Él. Y el versículo
12 dice: con gozo, óigame bien, dando gracias ¿a quién? Al Padre que nos hizo ¿qué? Actos para participar de la herencia de los santos en la luz. Nos da las fuerzas, nos lleva y nos pide que conozcamos de Él, nos da las fuerzas y nos fortalece, pero usted tiene que ser agradecido. ¿Cuántos dan gracias a Dios por todo? Miren, hermanos, yo a veces me siento y me pongo a pensar. Ustedes vieron lo de la avalancha en Bello, ¿cierto? Ya van 28 creo personas muertas y todavía dicen que hay más desaparecidos. Una señora decía, aquí habían 100 casas. O sea, está cuestionado un poquito lo de cuántas casas había. La señora dice, yo vivo aquí muchos años y habían 100 casas. Póngale, familia, hay mucha gente que falta todavía. Y gente quedó, ¿qué? Sin nada. Sin nada, mi hermano. Y usted tiene todo. Y debería estar dándole gracias a Dios. Y debería estar levantando voces de júbilo y de gloria al Señor por todo lo que le ha dado. Pero muchos dijeron, quedémonos en casa porque hoy hay ciclismo. Yo vivo en Duitama. Selmira vive en Duitama. Pero llegamos. Vaya, miren el carro de Selmira cómo quedó. No se conoce el barro, pero llegamos. Entonces, mis hermanos, uno ve y entrevistan a la gente. Pues sí, angustiados, tristes, pero yo no veo a nadie peleando con Dios. Han entrevistado mucha gente, no había nadie peleando con Dios. Antes decía gente que decía, bueno, Dios, pues algunos dicen la voluntad de Dios, bueno, cada uno en su forma de ver las cosas, pero yo no vi que nadie peleara con Dios. Es más, sacan el niño de 11 meses donde solo sobrevive él y quedan, ¿quiénes quedan? O sea, solo él, porque el papá, la mamá y el hermanito, los hermanitos murieron todos. Solo se salvó el niño de 11 meses. Y nosotros con todo. Y di gracias. No venimos a este lugar para darle gracias a Dios y decir, por lo menos hoy voy y levanto las manos y digo gracias, Señor, porque pasé la semana y aquí estoy vivo. ¿Cuántos se acostaron? Dele la honra y dele la gloria a Dios. Es duro decirlo. ¿Cuántos se acostaron ese día pensando que al otro día se levantaban? ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? Que usted se acuesta y no sabe si se levanta. ¿Usted se ha puesto a pensar que salimos de aquí y no sabemos si lleguemos a la casa? Es que esta es la realidad. Yo no estoy hablando aquí nada que no sea la realidad. Bueno, mis hermanos, y como el tiempo se me acabó, versículo 14, 13 y 14 vamos a leer. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos ¿qué? Redención por su sangre y el perdón de pecados. Pablo les está diciendo, tienen fe, tienen amor, dan fruto, crecen, crezcan en el conocimiento, denle gracias a Dios, porque Él fue el que te sacó de las tinieblas a la luz admirable. Él es el que perdonó, hizo la obra y te perdonó todos tus pecados. Así que, amado hermano, Cristo nos redimió. La idea ahí termina de esta parte diciéndole a la iglesia de Colosas, no olviden que Cristo te sacó de las tinieblas a la luz admirable. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de ¿qué? De las tinieblas, del pecado y todo esto, y trasladado ¿a dónde?
al reino de su amado Hijo. Trasladado es sacar de un lugar y colocar en otro lugar. O sea, te sacaron de las tinieblas donde no veías, donde estabas condenado a la perdición eterna. Estabas condenado, te sacaron de ahí te sacó el Señor y te puso aquí donde había luz, donde hay paz, donde hay amor, donde hay gozo, donde hay esperanza. Ahí te puso el Señor Jesucristo. Alábelo y denle la gloria a Dios. Entonces los dos puntos que hoy miramos fueron las características de la iglesia que la vimos, que es ¿qué? Fe, amor y dar fruto. El segundo punto es avanza en el conocimiento del evangelio. Y el que avanza en el conocimiento del evangelio, ese es el que da fruto. Ese es el que crece espiritualmente y se vuelve fuerte espiritualmente, y aunque vengan tormentas, tempestades, lo que sea, se mantiene firme porque tiene fe en Cristo, ama a los hermanos, da fruto, crece, conoce, tiene sabiduría. Eso era lo que tenían estos hermanos de la iglesia de Colosas. Póngase en pie, amada iglesia, ya los que estuvieron con nosotros en esta transmisión. Dios lo bendiga. Esta palabra es para usted también y para los que nos puedan ver próximamente. Esta palabra es para ti. Cristo sobre todas las cosas. Amén.